Buenos días a todos. Pues el día de hoy contamos con la presencia en el seminario de investigación y difusión del ingeniero Rafael Sánchez Carvajal, quien va a presentar el tema modelado térmico del generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial, RFPMSG por sus siglas en inglés. El ingeniero Rafael Sánchez Carvajal pues es ingeniero mecánico en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz. En el 2019 obtuvo la beca de estudios de maestría en ciencias en energía eólica en la Universidad del Istmo, financiada por el OSFAC, Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico. Actualmente el ingeniero Sánchez Carvajal está llevando a cabo el proceso de titulación para obtener el grado de maestro en ciencias en energía eólica. También, el ingeniero Rafael Sánchez Carvajal es profesor de asignatura adscrito al CEDMAR 44 en Huatulco, perteneciente a Dirección General de Educación Tecnológica y Ciencias del Mar. Igual también es importante mencionar que durante los estudios de maestría en la Universidad del Istmo, el ingeniero Sánchez Carvajal participó en el desarrollo de 3 desarrollos de software. Dichos desarrollos están enfocados al modelo térmico de máquinas de inducción y síncronas de imanes permanentes, donde se analiza el desempeño en el más amplio rango de operación. Y también como parte de sus resultados de trabajo de maestría, pues el ingeniero Sánchez Carvajal pues tiene un artículo de revista en revisión, e igual también cuenta con un artículo de congreso que se va a presentar en el mes de noviembre en la ciudad de Panamá. La línea de investigación son el modelado, simulación y pruebas de máquinas eléctricas rotativas. Y bueno, sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Rafael para iniciar con su presentación. Sí, buenos días a todos. Voy a presentar el tema del modelo térmico del generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial. Este es un artículo de conferencia que está registrado con el número 7291. Los autores son Sánchez Carvajal, Gacheta Cortés, Hernández Mayoral y Flores. A manera de comercial, el PMSG Designer, o PMCG Designer, que aparece aquí en la portada de la presentación. Es una página donde ustedes pueden revisar los artículos que se han publicado dentro de ese grupo de diseñadores de generadores síncronos de imanes permanentes. También se encuentra ahí el libro de diseño de generadores síncronos de imanes permanentes de flujo transversal, y pueden consultarlo en la página, está abierta al público. Voy a continuar. El tema modelo térmico del generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial. Dentro de los contenidos están los antecedentes, planteamiento del problema, la hipótesis, el objetivo, el desarrollo del modelo térmico del generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial, por sus siglas en inglés, el acoplamiento del modelo térmico, los resultados y las conclusiones. Como antecedentes del tema Thermal Analysis for Improving para el diseño de generadores síncronos de imanes permanentes de flujo radial, tiene sus antecedentes principales el diseño de generadores síncronos de imanes permanentes en sus distintas topologías, como son el radial, el axial y el transversal, marcadas con la referencia 1, 2 y 3. Estas características principales del tema es que estos diseñadores desarrollaron una metodología de diseño analítico para dimensionar primeramente la geometría del generador. 2, calcular todo el conjunto de parámetros eléctricos. 3, evaluar el desempeño del generador eléctrico para el más amplio rango de velocidades de operación y potencias. Estos trabajos omitieron presentar el modelo térmico en la metodología del diseño analítico, y adicionalmente se requiere de un análisis de desempeño más amplio donde se considere el impacto que tiene el análisis térmico en el desempeño del generador o de la máquina. Dentro de la literatura voy a mostrar solo dos, Wang y Anders Grauer, que aparecen en la referencia 10 y 30 de la bibliografía. Hiking Wang hace el análisis de pérdidas de potencia de una máquina de imanes permanentes. Es una máquina de 3 fases y 2 polos. Tiene una configuración del devanado tipo anillo. Esto ayuda a enfriar a la máquina, ya que es una máquina de alta velocidad, ronda entre 30.000 y 100.000 revoluciones por minuto. Esto puede generar rendimiento de los imanes. La frecuencia que presenta en la corriente del estator y la variación de flujo en el estator superan el 1 kHz, generan pérdidas por corrientes parásitas en el rotor y pérdidas por fusión del aire en la superficie del rotor. Este autor emplea el método de análisis de elementos finitos
por sus siglas en inglés, vea, al circuito acoplado para calcular con precisión el campo magnético en estado tránsito. Y ya con esto evalúa el voltaje de línea a línea, la torque, tanto en vacío y a plena carga. También determina las pérdidas de hierro, las pérdidas de cobre en el estator, las pérdidas por armónica en el rotor. Añade también las pérdidas por succión del aire en el rotor. Calcula analíticamente todas las pérdidas. También calcula el coeficiente de convección de calor y mediante el software FEA encuentra las distribuciones tanto en el estator y el rotor, aplicando simetría para simplificar el cálculo y las condiciones. Grauer también desarrolla el diseño electromagnético de un generador síncrono de imanes permanentes con enfriamiento por ventilación radial interna. Es una máquina de 550 y de doble capa. Él realiza también un método de resistencias térmicas. Esto es un método analítico. De igual manera, considera la geometría del generador, las resistencias térmicas, las fuentes de calor, las restricciones topológicas y considera las características físicas de los imanes, los parámetros del hierro, y a través de ya teniendo todos los datos, a través de un método de análisis nodal, resuelve la distribución de temperatura. Planteamiento del problema. El proceso de conversión de energía en una máquina pues va inmersa en la disipación de calor o la energía térmica. En una máquina, las densidades de corrientes típicas en los devanados varían de 2.5 a 15 amperes por milímetro cuadrado y dependen del tipo de enfriamiento. El aumento de la temperatura en los devanados de los generadores síncronos está asociado con 3 parámetros. 1. La operación de la máquina en condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Ausencia de un sistema de enfriamiento. No se considera si no se considera el análisis térmico en el diseño de la máquina. Otro efecto adverso al aumento de la temperatura en los generadores o las máquinas de imanes permanentes ocasiona el deterioro de la resistencia eléctrica y mecánica del aislamiento del devanado. Con ello, si vemos en la gráfica, la figura 1, vemos las curvas de clases de aislamiento de devanados. En ellos podemos observar que pues, el tiempo de vida útil depende de la temperatura del motor, depende de la temperatura del devanado. Entre mayor sea la temperatura en el devanado, disminuirá la vida útil de la máquina o del generador. Por lo tanto, el tiempo de vida útil de una máquina eléctrica está determinado por la temperatura de operación y la clase de aislamiento. Como podemos observar, 4 clases de aislamiento: clase A, clase B, clase F y clase H. Otro efecto adverso al aumento de la temperatura de un generador o de una máquina síncrona de imanes permanentes ocasiona que se desmagnetice temporalmente o irreversiblemente los imanes. Aquí podemos ver en esta gráfica 2 las curvas de VH, de un imán de neomidio fierro-boro N35 para diferentes valores de temperatura. De igual manera, al ir aumentando la temperatura desde los 20 hasta los 140 grados centígrados, el pH de los imanes pues también disminuye relativamente, y entre mayor sea la temperatura, mayor irá cayendo el pH de los imanes. Como planteamiento del problema, también se desarrolla el modelo térmico del generador para aplicaciones en turbinas eólicas de velocidad variable. Se resuelven las temperaturas nodales de la red térmica. El modelo térmico se acopla al modelo electromagnético de la herramienta de diseño analítico desarrollada por Wilder Durante, que tengo en la referencia 1. También se analiza el impacto de la temperatura en las variables de desempeño del generador o la máquina para su más amplio rango. ¿Y cuáles son los beneficios de incorporar el modelo térmico de la máquina en la herramienta de diseño analítico del generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial? Es que se obtienen diseños más resilientes, permitan atenuar o evitar los efectos adversos causados por el efecto de la temperatura de los principales componentes del generador. Y por último, la mejora del algoritmo de diseño analítico propuesto demanda pocos recursos computacionales y además es un paso previo para el desarrollo de metodología. Como hipótesis, consideramos que si se considera el modelo térmico para el diseño de generadores síncronos de imanes permanentes, de transmisión directa y de velocidad variable en generadores de baja potencia, se pueden obtener diseños más robustos o resilientes para atenuar los aumentos de temperatura durante la operación continua del generador. Por lo tanto, a través de este diseño robusto se pueden prevenir fallos prematuros en la máquina, como son el rompimiento del aislamiento en los devanados y la desmagnetización parcial o irreversible de los. Como objetivo general pusimos que determinar mediante un análisis térmico la distribución de temperaturas en un generador síncrono para los casos más críticos de operación y posteriormente evaluar el impacto de la variación de la temperatura en las variables de desempeño del generador para más amplio rango de. Dentro de los objetivos específicos tenemos obtener primeramente las expresiones matemáticas para evaluar las fuentes de calor y las resistencias térmicas de cada uno de los componentes del generador. Obtener el modelo térmico para el generador
flujo radial de 10 kilowatts para estimar el aumento de temperatura en su más amplio rango de operación. Además de incorporar el modelo térmico del generador en la interfaz gráfica programada en software LabVIEW para el diseño analítico de un generador síncrono multipolo de imanes permanentes de flujo radial. Evaluar su desempeño ante diferentes condiciones de operación y, por último, validar el modelo térmico del generador a través de pruebas experimentales. Dentro de las consideraciones del modelo térmico, tenemos los datos de entrada del modelo térmico, los datos de la geometría y los materiales del generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial de 10 kilowatts fueron tomados de la tesis de Wilder Durante Gómez, que la tengo referenciada como primera bibliografía dentro de mi referencia. Para el desarrollo del modelo térmico en estado estable, obtuvimos 5 puntos. Los principales flujos de calor de la máquina están en la dirección radial a través de las laminaciones del estator y en la dirección axial a través del devanado. Se obtuvieron los coeficientes de conducción y convección y radiación, y estos datos se asumieron como constantes. Se consideró una red de resistencias térmicas de parámetros. Se desprecian las pérdidas de fricción y rozamiento de los rodamientos de la máquina. Se desprecian las resistencias térmicas del estator en las direcciones. Bueno, como desarrollo del modelo térmico, pues tenemos una red térmica completa del generador aquí en la figura 3A y 3B. La figura 3A en dirección axial y la figura 3B es en dirección radial. Para evaluar cada resistencia, tener en cuenta las resistencias, las fórmulas de las resistencias térmicas en conducción, convección y radiación, y todas son de fórmula general. Necesitamos una longitud, un área y su conductividad térmica o su coeficiente de calor, tanto en forma de convección y forma de radiación. Del modelo completo, de la simplificación del modelo térmico completo, obtuvimos 20 nodos térmicos, 20 resistencias equivalentes en la dirección radial, 6 fuentes de calor, aquí las podemos ver, 2 fuentes de calor en la dirección axial. Normalmente esas fuentes de calor fueron en el fin de vuelta, en la dirección axial, y las fuentes de calor en la dirección radial, tenemos uno en el devanado, uno en el yugo del estator con dirección en la ranura del estator, uno en el yugo del estator en dirección del diente, uno en el diente y uno en el zapato, y otra fuente de calor en los imanes. Para la reducción del modelo completo al modelo simplificado, se cambiaron las fuentes de calor de los nodos. Por ejemplo, se cambian las fuentes de calor de los nodos térmicos 3, 4, 7 y 8. 7 interior, y se recorrieron al 2, 5, 6 y 9. Estas fuentes de calor se movieron hacia la dirección, uno hacia la dirección del diente y otro en dirección a la ranura. En la dirección axial, las fuentes de calor en el fin de vuelta solo se hizo una equivalente, ya que solo se tomó la simetría del generador, considerando solo un lado. Del modelo térmico simplificado del generador, tenemos 12 nodos térmicos, ya reducidos en modelo simplificado, 6 fuentes de calor en dirección radial, se obtuvieron 13 resistencias térmicas, y en la dirección axial solo una fuente de calor, por simetría, que lo habíamos comentado en el anterior, 4 resistencias térmicas en la dirección. Por análisis nodal se resolvieron el proceso de temperatura. La analogía de la fórmula general de análisis aplicada a una red de resistencias térmicas está dada por la conductancia, por el vector de temperaturas y el flujo de calor. Esto se resolvió a través de una matriz de conductancias térmicas. Todas las que están dentro de la diagonal principal son inductancias propias, y las que están fuera de la diagonal son inductancias móviles. Y la solución de las temperaturas nodales se aplica la inversa de la conductancia por el flujo de calor, de acuerdo a la ecuación. Para las variables de intercambio entre el modelo térmico y el modelo electromagnético se consideraron la resistencia eléctrica y las densidades de flujos y los flujos magnéticos. En ellos, pues, primeramente, para que pudiera trabajar el modelo térmico, se tienen que considerar los parámetros eléctricos, tal y como aparece en el algoritmo del modelo térmico del generador síncrono. Se necesitan el flujo residual del imán, la temperatura del imán, la corriente, y resuelve el modelo térmico, y él le envía la temperatura a los parámetros eléctricos, y así es un ciclo iterativo hasta que converge. Dentro de nuestros análisis del desempeño vemos el efecto de la temperatura ambiente entre los devanados del estator y el conjunto imán-rotor. Aquí vemos dos figuras. Aclaro que la temperatura constante que pusimos para poder hacer el análisis fueron de 30 grados centígrados, pero
en estas dos figuras se hace una comparativa con la temperatura ambiente, 0 a 50 grados centígrados, moviendo ese valor, y podemos ver que la diferencia es de 12.4 en modelo simplificado, y en contraste a la misma diferencia de temperaturas para modelo completo se reduce a 4.60 grados centígrados. Podemos ver aquí la temperatura del modelo simplificado y del modelo completo en la tabla 5, 0 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Por ejemplo, en el devanado, en 0 grados, pues la temperatura del devanado es 57 grados centígrados y a 45 grados es de 100.40. Entonces, ¿por qué estas temperaturas? Porque aquí el flujo de calor, ¿por qué el flujo de calor es más alto aquí? Porque siempre se va a mantener debido a que hay movimiento de flujo de corriente. El efecto de porcentaje de carga. Aquí en la figura 9 vemos dos gráficas de las temperaturas de los componentes del generador a condiciones nominales aplicando carga de 0 a 100% de la carga. Y vemos las temperaturas hierro, el estator, imán, rotor. La diferencia máxima de temperatura entre los devanados del estator y el conjunto imán-rotor del generador para los modelos simplificados y modelos ocurre en condiciones nominales de operación a 100% de la carga. Y los valores numéricos de estas diferencias de temperatura son de 11.94 grados centígrados y 4.46 grados centígrados para los modelos térmicos simplificados y completos. De igual manera, en la tabla 6 aparecen la carga eléctrica que va de 20 hasta 100. De igual manera para el modelo completo y el modelo. Cómo actúa la temperatura cuando se aplica la carga de 0 a 100. En el perfil de voltaje podemos ver las densidades de flujo magnético, densidad de flujo residual, la densidad de flujo magnético disminuyen con la temperatura. La desmagnetización alcanza un 9.7% para una temperatura de imán en el 10%. Aquí podemos ver dos gráficas de las revoluciones de 0 a 400 revoluciones por minuto y este es en modelo simplificado, la figura 10A y la figura 10B. En modelo completo podemos ver cuando se aplica la carga cómo el voltaje lineal se mantiene constante cuando están en vacío y cuando se a plena carga con una temperatura de 30 grados, cómo va disminuyendo significativamente. Y la densidad de flujo magnético, tanto residual, en la temperatura del imán, de igual manera, va decayendo ligeramente. Aquí podemos ver las pérdidas de cobre para el más amplio rango de operación del generador, en las pérdidas del cobre considerando el modelo térmico y la diferencia de pérdidas de cobre cuando se considera el modelo térmico. Aquí podemos ver la aplicación de las revoluciones de 225 a 475, aplicando el 100% de la carga. ¿Qué efecto ocurre cuando se considera el modelo térmico? ¿Cuál es la pérdida del cobre? De 333. Y cuando se aplica a 475, de 1081 watts. Y aquí vemos cuál es la diferencia sin considerar el modelo térmico. Por lo tanto, la diferencia de la pérdida del cobre, considerando el modelo térmico, pues es de 27.8. En una velocidad de 225 y en una velocidad de 475 las pérdidas del cobre considerando el modelo térmico es de 94.1. Por lo tanto, las pérdidas del cobre en porcentajes de 9.10 a 225 revoluciones por minuto y 475 las pérdidas del cobre en porcentaje serían 9.5. Pues la eficiencia, el rango de eficiencia del 90 a 95% cubre más de la mitad del rango de acuerdo a la gráfica del mapa de eficiencia del generador para su más amplio rango de operación. La eficiencia máxima del generador es de 93.94. Como contribuciones, pues tenemos la principal aportación de este trabajo de investigación, que fue el acoplamiento térmico con la solución del modelo electromagnético para robustecer la herramienta de diseño analítico del generador propuesta por los autores. Con dicha herramienta se puede analizar los efectos de la temperatura en las variables de desempeño de la máquina para su más amplio rango de operación. Una vez obtenido el algoritmo, se procedió a hacer la herramienta software para el diseño analítico flexible de generadores síncronos a través del programa LATVIA. Ahí es donde se indican las temperaturas de la máquina. Aquí en este ejemplo, esta figura de la interfaz gráfica del modelo térmico, se empleó una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y de cuáles fueron las temperaturas en cada uno, en el yugo del estator, en el devanado, tanto en la dirección radial, en el diente, en el entrehierro, imán, cuál fue la temperatura interna y cuál es la temperatura en el fin de vuelta. Este fue para 20 grados centígrados. En una gráfica anterior, daba la temperatura ambiente de 0 hasta 50 grados centígrados. Como conclusiones, podemos ver que el devanado es el componente más crítico para la máquina, por lo tanto se recomienda un aislamiento tipo F para garantizar una vida útil del devanado de más de 20 años. Aquí podemos ver la clase F y podemos ver que tenemos una
una garantía de 20 años. Esta gráfica aparece también en la figura 1. Las temperaturas del conjunto imán rotor alcanzan temperaturas de poco más de 90 grados centígrados cuando la temperatura ambiente es de 50 grados centígrados. Por lo tanto, para evitar los efectos adversos de desmagnetización reversible e irreversible, se recomienda seleccionar imanes de anillo de grado mínimo tipo M para soportar temperaturas de operación de hasta 100 grados centígrados. Lo que les comentaba hace rato de la temperatura que se hizo de 0 a 50, pues es la máxima que se tiene, pues ya sería muy extremoso, pero sí puede, a temperatura ambiente si llega a los 40 grados. ¿Qué pasa cuando se incluye el modelo térmico en el algoritmo del diseño? Pues aumentan las pérdidas del cobre y su valor máximo es de 0.5% en las pérdidas totales. Aquí vemos una gráfica en la parte morada, sin considerar el modelo térmico, y en la parte verde considerando el modelo térmico, cuál es la diferencia de utilizar o no utilizar el modelo con las pérdidas del cobre con respecto a las revoluciones y la carga. Esta es una figura de la comparación de voltaje línea a línea RMS para la máquina de 10 kilowatts. También cuando aumentan las pérdidas del cobre, su valor también aumenta al 0.5%. Esta es una comparativa de las pérdidas del cobre. Como conclusión también puedo decir que cuando se incluye el modelo térmico en el algoritmo de diseño, su mayor pérdida es del 90%, para la mitad del rango de operación de la máquina. Como publicaciones, pues estamos con un artículo de congreso con el tema Thermal Analysis for Design Wind Turbine Based of RFPMCG, por sus siglas en inglés. Todavía está en revisión y a finales de este mes nos dan los resultados. Punto 1 nos sirvió para realizar todo el capítulo 3 de la tesis. Tenemos el número de registro que aparece aquí en la pantalla con el número terminación 01, y los autores son Rafael Sánchez Carvajal y Reinaldo Iracheta Cortés. El segundo punto pues es un algoritmo también de modelo térmico en máquinas síncronas y imanes permanentes de flujo radial, también con un número de registro, pero aquí hay 3 participantes, el servidor, el doctor Reinaldo Iracheta Cortés y Miguel Ángel Hernández Rodríguez. Y por último, tenemos el cálculo de transitorios electromagnéticos en redes eléctricas, también con número de registro, y los participantes que aparecen ahí para el desarrollo de software. Como trabajos futuros tenemos desarrollar los modelos térmicos en estado transitorio, en máquinas eléctricas rotativas de tipo inducción, jaula de ardilla, doblemente alimentadas, máquinas síncronas de imanes permanentes de flujo radial. También como trabajo futuro tenemos validar el modelo térmico desarrollado en MATLAB para la máquina síncrona a través de simulaciones de elementos finitos. Y por último, desarrollar una herramienta de software de código abierto en MATLAB para analizar el modelo térmico en otras topologías de generadores como el de flujo axial y el flujo transversal, por sus siglas en inglés AF y TF. Y estas son mis referencias. Dice: Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la constancia al ingeniero Rafael Sánchez Carvajal por su valiosa participación con la ponencia Modelo Térmico del Generador Síncrono de Imanes Permanentes de Flujo Radial en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 9 de septiembre del 2022.